noches. Esto es Sala de Guerra. 9 marchas para soportar el apoyo del sol. Se movieron los números. El marketing político. La intención de voto se ha mantenido estática. Muy buenas noches, ya estamos en Sala de Guerra. Yo soy Mónica Garza y me da mucho gusto recibirlos en este espacio. Esta noche tenemos una agenda llena. Estamos cumpliendo ya la primera semana de este 2025 y habrá visto usted los no pocos desencuentros entre la Cuarta Transformación y la oposición por el precio de la gasolina, enfrentando particularmente a dos legisladores, Arturo Ávila, vocero de los diputados de Morena, y Federico Doring, vicecoordinador de los diputados del Partido Acción Nacional. Ambos ya están en el estudio de Sala de Guerra, donde van a discutir además otros temas también. Además, en una semana vamos a saber si la amenaza de Donald Trump sobre deportar a miles de migrantes se hará realidad o no. Las ciudades fronterizas ya se están preparando para recibir a miles de migrantes que serían deportados desde los Estados Unidos. Voy a platicar esta noche con el alcalde de Reynosa, Tamaulipas, Carlos Peña, y también voy a hablar de diplomacia con Fausto Pretelín, director de la sección de internacionales del diario El Economista, a propósito de la representación diplomática de México en la nueva toma de protesta del dictador Nicolás Maduro en Venezuela. Una nación que después de lo ocurrido el viernes con la líder opositora María Corina Machado, cada vez pierde más aliados por las evidentes violaciones a los derechos humanos fundamentales de sus ciudadanos. Yo soy Mónica Garza. Comenzamos. Is really in trouble, a lot of trouble. So we're going to be changing the name of the Gulf of Mexico to the Gulf of America. ¿Por qué no le llamamos América Mexicana? Se oye bonito, ¿no? Le malinformaron, con todo respeto, al presidente Trump. En México gobierna el pueblo. Este regalo se lo manda el señor 88, somos de Cártel Jalisco, sin compromiso de nada. Este regalo se lo manda el señor, es el nombre de la empresa, ¿vale? Pues vaya inicio de año que tenemos y que estamos teniendo. Sin duda la polémica de la semana la inició, pues sí, el presidente Donald Trump con sus declaraciones acerca de que México está gobernado por cárteles de la droga y sobre todo por su ocurrencia de cambiarle de nombre al Golfo de México. Es decir, el señor Trump no nada más quiere adueñarse de Groenlandia, pasando por encima de los tratados del protectorado danés, sino que además quiere adueñarse del mapa de América. Escuchemos. Mexico, we have a massive deficit with Mexico, and we help Mexico a lot. They're essentially run by the cartels, and can't let that happen. Mexico's really in trouble, a lot of trouble. Very dangerous place. And we're going to be announcing at a future date pretty soon. We're going to change because we do most of the work there, and it's ours. We're going to be changing, sort of the opposite of Biden, where he's closing everything up, essentially getting rid of $50 to $60 trillion worth of assets. We're going to be changing the name of the Gulf of Mexico to the Gulf of America, which has a beautiful ring that covers a lot of territory. The Gulf of America, what a beautiful name. ¿Qué le parece? Y en respuesta, la presidenta de México pues recurrió a los anales de la historia y, apegada a la historia, propuso también un nuevo nombre. Escuche. Obviamente Golfo de México es reconocido el nombre por Naciones Unidas, un organismo de Naciones Unidas, pero el siguiente, ¿por qué no le llamamos América Mexicana? Se oye bonito, ¿no? Y en cuanto al asunto de los cárteles de la droga, que dice Trump que gobierna en México, la presidenta de México sugirió que el mandatario está confundido y aprovechó esto de pretexto pues para regresar al villano favorito de la Cuarta Transformación. Escuche usted. El presidente Trump le malinformaron, con todo respeto, al presidente Trump. Porque yo creo que le informaron que en México todavía gobernaba Felipe Calderón y García Luna. Pero no, en México gobierna el pueblo. Bueno, pues hoy se llevó a cabo el informe del gobierno de Claudia Sheinbaum por sus primeros 100 días de gobierno como presidenta de México. Vamos a revisar lo más destacado que dijo el día de hoy.
La presidenta Claudia Sheinbaum envió un mensaje con motivo de los primeros 100 días de su administración. En una ceremonia en el Zócalo de la Ciudad de México y acompañada por su gabinete y de gobernadores de su partido, destacó la constitucionalidad de los programas sociales, 3 de ellos propuestos en su administración. Iniciamos con las mujeres de 63 y 64, que desde este mes ya están recibiendo su tarjeta del Banco de Bienestar. Todas las familias con hijos e hijas en secundaria pública recibirán un apoyo. 5.6 millones de adolescentes que serán beneficiarios. Todas las personas mayores y con discapacidad van a recibir una visita mensual o bimensual de un trabajador de la salud. De septiembre a diciembre de 2024 se aprobaron 12 reformas constitucionales y 16 leyes, entre ellas la que nacionaliza la Universidad de Rosario Castellanos para garantizar el derecho a la educación. Emitimos el decreto para la creación de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, que en este año tendrá 6 nuevos campus. En 100 días, la mandataria visitó los 32 estados, recorrió 32.400 kilómetros. En algunas entidades se reunió con pueblos indígenas y afromexicanos para cumplir uno de los compromisos que hizo al inicio de su gobierno. En 2025, por primera vez en la historia, todas las comunidades indígenas y afrodescendientes tendrán un presupuesto para infraestructura social. Pusimos en marcha el programa de apoyo a mujeres artesanas y también a la protección de sus diseños. En materia de seguridad, subrayó que la Estrategia Nacional de Seguridad basada en 4 ejes ha sido efectiva. Entre septiembre y diciembre de 2024, los homicidios dolosos disminuyeron en 16%, las lesiones dolosas por arma de fuego en 20% y todos los robos con violencia en 5%. Sobre economía, Claudia Sheinbaum destacó que al cierre de 2024 se obtuvo un récord de empleos formales y se alcanzó el mayor nivel de salario medio de la historia. En salud resaltó acciones puntuales como la que garantiza el abasto de medicinas. Aumentamos en 12% el salario mínimo. Les informo que disminuyó el precio de la canasta básica en 12%, de 1,039 a 910 pesos. Que pusimos en marcha un plan de licitación de medicamentos e insumos médicos para garantizar su abasto. Al cierre del discurso envió un mensaje sobre la relación con Estados Unidos. Estoy convencida que la relación entre México y Estados Unidos será buena y de respeto y que prevalecerá el diálogo. México es un país libre, independiente y soberano. Y como lo he dicho, nos coordinamos, colaboramos, pero nunca nos subordinamos. El evento reunió a 350,000 ciudadanos y terminó sin incidentes. Para ADN 40, Carmen Sánchez, Fuerza Informativa Azteca. Y otra polémica esta semana la protagonizó la aerolínea del Estado mexicana, que canceló
8 rutas este año, incluso con boletos ya vendidos y dejando sin volar a varios ciudadanos que ya tenían su viaje planeado. Las rutas canceladas, imagínese usted, son a destinos tan populares como Acapulco, Campeche, Guadalajara, Ixtapa, Nuevo Laredo, Puerto Vallarta, Uruapan y Villahermosa, Tabasco. Además, se concluyó el contrato que Mexicana tenía con la empresa TAR, por lo que ahora la aerolínea solamente se quedó con 2 aviones para cubrir las rutas que mantiene vivas. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que esta empresa pública está revisando la viabilidad de las rutas, pero su operación, pues sí, aunque nos siga costando carísima a usted, a mí y a todos los mexicanos, la operación de Mexicana se mantiene. Y ahora pasemos a la elección judicial. La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió esta semana con los consejeros del Instituto Nacional Electoral y aceptó facilitar un aumento de 1,000 a 1,500 millones de pesos, es lo que se había hablado, para organizar la elección judicial de este año. Así también lo reconoció la presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadei. Tenemos la garantía en este momento de que va a haber un recurso adicional y eso abre caminos distintos en la aplicación de recursos en el instituto. Eso es la garantía que en este momento nos dan. Hay que así recibirla y así esperarla en el momento en que se definan sus propias posibilidades de depositarse. Y bueno, esta semana muchos de ustedes, muchos en México, todos prácticamente nos juntamos con nuestra familia, con nuestros amigos, para partir la tradicional rosca de Reyes. Pero desafortunadamente los que también se apuntaron a regalar roscas de Reyes fueron integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación en Macuspana, Tabasco, sobre todo. Mire usted. Es sin compromiso de nada este regalo, solamente es para robarle una sonrisa a los niños y apoyarlos a ustedes. Nos ponemos a la orden con ustedes. Este regalo se lo manda el señor 88, somos del Cártel Jalisco, sin compromiso de nada. Sí, lo que queremos es ayudarlos, queremos apoyarlos y estamos para cuidarlos, no para ¿sí? Este regalo se lo manda el señor, es el nombre de la empresa, ¿vale? Estamos para cuidarlos, dice el Cártel Jalisco Nueva Generación. Y como usted vio, este cártel delincuencial le regala roscas sin compromiso de nada y además les dice a los ciudadanos que están, pues así, para protegerlos. Y entonces uno se pregunta, ¿dónde están las autoridades de ese municipio que es tan representativo además para la Cuarta Transformación? Y las autoridades de Tabasco, ¿dónde están? Nada más mire la respuesta del secretario de Gobierno del Estado, a quien llaman Pepín, que por cierto es hermano de Andrés Manuel López Obrador. ¿Es esto? ¿Es real o es falso? Eso se dice, ¿verdad? Que vamos nosotros a... Ya está la Guardia Nacional, ya está también Seguridad Pública atendiendo ese caso. Hoy se vio en la mesa de seguridad y hoy mismo se giró instrucciones de que se viera ese asunto. Bueno, y ahora nos vamos al Estado de México. Allá respondieron a la insensatez los vecinos de la recién renombrada colonia Cuarta Transformación en Tultitlán. Se reunieron para juntar fuerzas y tirar los letreros con los nombres que les habían puesto a las calles. Esto en protesta, porque fíjese usted, en las imágenes, las calles, o sea, tienen mucho nombre de dichos del presidente anterior, pero las calles no están pavimentadas, las calles no tienen servicios y eso es lo que exige la gente. Así que decidieron derrumbar lo que consideraron motivo de vergüenza para ellos, porque además dicen que el que manda es el pueblo, ¿no? Entonces el pueblo quiere cambiar los nombres. ¿Para allá, no? ¿Para dónde? Vámonos hacia allá, vámonos hacia allá. No, pues vamos a quitar todas las de la colonia, ¿no? Hay que desaparecerlo y llevarlo a su casa. Hay que llevar al perro viejo. Escoria. ¡Vénganse ya todos! Regresamos al
al tema de los migrantes y la crisis que se avecina. Estados y ciudades fronterizas siguen preparándose para recibir a los cientos de miles de migrantes que Donald Trump ha prometido a su ciudadanía deportar al iniciar su gobierno. Recordemos que fue una de sus promesas de campaña. Y bueno, Tijuana, Ciudad Juárez y por supuesto Reynosa, Tamaulipas son las ciudades fronterizas donde más van a tener atención cuando estas deportaciones comiencen. Reynosa particularmente nos vamos a detener el día de hoy por ser una de las fronteras más importantes de nuestro país y por ser una ciudad receptora de miles de migrantes, pero desde hace décadas, no de ahorita. Cuenta con 2 de los albergues más grandes que da techo a miles de migrantes de varias nacionalidades, por supuesto destacando en los últimos tiempos los haitianos, los cubanos, los venezolanos, entre otros. Y ahora, pues a la espera de lo que pueda suceder en esta nueva crisis provocada por las amenazantes políticas anunciadas por Donald Trump. Así que me enlazo y le agradezco muchísimo al alcalde de Reynosa, Tamaulipas, Carlos Peña Ortiz, que tome la comunicación con nosotros esta noche. ¿Cómo estás, Carlos, alcalde? Muy buenas noches. Muy buenas noches, saludos Mónica y saludos a todos los que nos ven por esta plataforma. Feliz año a todos y bueno, desde Reynosa les mandamos un fuerte abrazo a todo México, desde donde comienza la patria. Muchísimas gracias, alcalde. ¿Cómo se están preparando? Yo sé que Reynosa ha enfrentado ya varias crisis de caravanas migratorias. Hay 2 albergues muy grandes. Tuve la oportunidad de conocerlos, que albergan no sé cuántas personas haya en estos momentos. Serán unas 10, 12 mil personas ahorita en Reynosa, Tamaulipas, que vienen de distintas nacionalidades, pero lo que se avecina los enfrenta a un reto mucho mayor. Pues sí, como bien sabes, nos hemos estado preparando por ya muchísimos años. Tuve la oportunidad yo de ser de presidente del DIF desde el 2016 y estaba encargado de los centros migratorios. En ese entonces estuvimos trabajando en crear nuevos centros como el Senda de Vida 1 y 2 para poderlos ampliar, al igual que otros centros que nos ayudan muchísimo a poder captar a las familias que van acompañadas. Y de igual forma en el gobierno municipal tenemos los centros de atención a menores fronterizos donde se le da albergue a todos los menores de edad que no vienen acompañados. Obviamente la situación es crítica. Ahorita las amenazas de deportación sí son muy significantes. Estos albergues tendrán capacidad tal vez de albergar de 5,000 a 6,000 personas, pero la verdad es que tenemos muchos más y obviamente en los próximos días se espera que eso siga incrementando. Por eso es muy importante la coordinación que tengamos nosotros como gobiernos municipales en la frontera con el gobierno estatal y federal y de igual forma poder crear una política pública binacional con el gobierno americano para poder ponernos de acuerdo por dónde se van a llevar a cabo las deportaciones. Qué bueno que tocas ese tema, porque justamente era una de mis preguntas. Yo sé que particularmente Reynosa, Tamaulipas, siempre ha tenido prácticamente en todos sus gobiernos, o en casi todos sus gobiernos, una política de coordinación con, pues, las, no sé, no son alcaldías, se maneja diferente en los Estados Unidos, pero con, pues sí, con los distintos municipios en los Estados Unidos que colindan con Reynosa, Tamaulipas y particularmente con la gobernanza del estado de Texas, con una comunicación permanente. ¿Cómo ha sido tu comunicación con Greg Abbott, por ejemplo? ¿Ha habido ya algún tipo de comunicación con este gobierno tejano? Sí, digo, la verdad es que hemos tenido la oportunidad de estar con el gobernador de Texas varias veces, hemos hablado de estos temas varias veces, hemos insistido en ciertas modificaciones legislativas varias veces. Hemos hablado también con nuestros diputados federales mexicanos y de igual forma con los congressmen, los diputados federales del lado americano, para poder crear una legislación que nos ayude y han sido muy receptivos. Quiero reconocer el trabajo de Vicente González, diputado por Texas, de Henry Cuellar, también diputado por Texas, en donde hemos hablado con ellos de poder tener la posibilidad de que las deportaciones se hagan al país de origen, que se hagan en zonas que no estén en México, porque tenemos mucha migración, por ejemplo, de Venezuela, de Colombia, de Ecuador, de El Salvador, de Honduras, de Guatemala, de Nicaragua, y obviamente que lleguen hasta acá
a la frontera, no solo financiar crimen organizado, sino que pone en riesgo y la vida de muchísimos migrantes que tienen ese trayecto a través de muchos países, y lo que queremos es que lo hagan de una manera segura, de una manera legal hacia los Estados Unidos, porque a final de cuentas nos afecta a todos. Hemos estado trabajando desde ya hace 3 años proponiendo legislación a los dos lados del río Bravo, como quien dice, para poder nosotros tener la posibilidad de tener las herramientas como gobierno municipal de atender este tipo de flujos migratorios que, como bien menciona, son de todo el mundo. Tuvimos un flujo migratorio de Rusia, de Kazajstán, de Uzbekistán, de Ucrania, de los países africanos, de Cote d'Ivoire, de Nigeria, del Congo, de Senegal, de Angola, y bueno, de todo Sudamérica, inclusive de China, Laos, Myanmar. También tuvimos un flujo pequeño de Tailandia y de Yemen, y varios países árabes también. ¿Cuánta gente, estos últimos años. ¿Cuánta gente tienen albergada en este momento de estas distintas nacionalidades que mencionas? O sea, en total los albergues, ¿cuánta gente tienen ahorita? Entre todos los albergues concentrados, tenemos en este momento cerca de unos 5,000 a 6,000 personas. Pero también hay que reconocer que hay personas que se encuentran en condición de calle, a raíz de que no hay suficiente espacio, estamos a tope. Y obviamente se han ampliado mucho los albergues municipales en los últimos años, pero no es suficiente para poder nosotros recibir un flujo migratorio constante de deportaciones masivas. Claro, es que ahora les va a llegar por los dos lados, alcalde. Te van a llegar los que quieren cruzar a los Estados Unidos y los deportados de los Estados Unidos a México, que no sé esa entrada por Reynosa cómo la tienen más o menos prevista. Reynosa siempre ha sido la ciudad que más migrantes tiene en todas las fronteras, desde Tijuana a Matamoros. En la frontera sur, la ciudad que tiene más migrantes es Tapachula. Y en segundo lugar estamos nosotros en todo el país. Generalmente siempre es la misma dinámica, porque Reynosa es el centro más cercano a Houston, Dallas, Atlanta y Nueva York. Y entonces por aquí se hacen muchas deportaciones. Sin embargo, yo tengo la esperanza de que el flujo migratorio que viene del sur sea menor, porque cuando Trump fue presidente, del 2016 al 2020, sí se notó una baja en el flujo migratorio, y obviamente se volvió a incrementar ahorita con la administración del presidente Biden. Y te digo, lo más importante en esto es la coordinación que podamos tener entre Estados Unidos y México para que las deportaciones se hagan directamente al país de origen y que no nos los tiren en las fronteras, porque la verdad que afecta mucho al país, afecta mucho a las ciudades fronterizas como Reynosa, y obviamente incrementan los incidentes y también los delitos en ciudades como la de nosotros, porque muchas veces los migrantes que vienen son víctimas de estos miedos. Claro, sin duda, pues muy interesante, muy importantes las observaciones que haces. Por otro lado, ya para terminar esta última pregunta, el Instituto Nacional de Migración, bueno, hasta la última vez que yo tuve oportunidad de visitar los albergues, pues su participación y su acción era desastrosa. Prácticamente la alcaldía, el gobierno, era quien en el local, era quien se estaba haciendo cargo de eso. ¿Cómo, digamos, de algunas de esas funciones? ¿Cómo se están coordinando en esta ocasión, en este gobierno, con el Instituto Nacional de Migración que tenga operación en Tamaulipas, en Reynosa? Mira, la verdad es que se respeta mucho el trabajo de todos los elementos del Instituto Nacional de Migración en Tamaulipas. No son muchos, pero con los pocos elementos que tienen hacen bastante trabajo, desde Tampico hasta Nuevo Laredo, en Reynosa, en Matamoros. Sabemos que hay mucho flujo migratorio. Claro que faltan elementos, claro que faltan centros migratorios del Instituto Nacional de Migración, y es ahí donde el gobierno municipal en muchos municipios ha entrado a poder coadyuvar para poder nosotros darle un resguardo a todos estos migrantes que están cruzando por nuestras fronteras y que obviamente se encuentran muchos de ellos en condición de calle y afectan mucho el comercio, son víctimas de delitos y financian también al crimen organizado, porque a final de cuentas los extorsionan muchas veces para cruzar al lado americano. Claro. Por eso es importantísimo que tengamos esa coordinación todos y que las deportaciones no se hagan por las fronteras, sino que se hagan
directamente al país de origen y que de esa manera podamos coordinarnos todos para poder reducir el flujo migratorio que pasa por nuestras fronteras y obviamente evitar cualquier violación de derechos humanos en territorio mexicano. Pues ojalá que tus esperanzas tengan buen puerto, todos quisiéramos tener esas mismas esperanzas. Carlos Peña Ortiz, alcalde de Reynosa, Tamaulipas, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros en Sala de Guerra y espero poder seguir conversando contigo más adelante. Muchas gracias, Mónica. Saludos a todos. Que Dios me los bendiga y me los bendiga parejo. Gracias, muchas gracias. Buenas noches. Y bueno, vámonos a un corte comercial. Regresando, vamos a revisar pues lo que ha ocurrido en Venezuela, lo que para muchos es ya una inexplicable relación diplomática de México con el dictador, porque no hay otra manera de llamarle, Nicolás Maduro. Volvemos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Esto es Sala de Guerra. En marcha para soportar el apoyo del todos. Se movieron los números. El marketing político. La intención de voto se ha mantenido estática. Nunca antes un sábado fue tan divertido. ¿Será normal siempre estar de buen humor? Descúbrelo. Llega a tiempo a la estación para subirte al tren del meme. Con Mara Durón y Hernán Hochstrasser. Sábado, 12 de la tarde, por ADN 40. ¿Por qué a veces te despiertas a las 3 de la mañana? Despertarse en la madrugada y tener problemas para volver a dormir es una situación molesta para muchas personas. Este trastorno en el sueño puede ocurrir entre las 3 y las 5 de la mañana y tiene una explicación científica. Según los expertos, tiene que ver con una baja de niveles de azúcar en sangre. El descenso de la glucosa provoca la liberación de hormonas del estrés, mayor cortisol y el aumento de la adrenalina. Estos tres factores alteran el sueño profundo y provocan que las personas interrumpan su descanso. Para no despertarse en la madrugada, reduzca el consumo de grasas saturadas, proteínas moderadas y pocos carbohidratos. Los ajustes alimenticios ayudarán a mejorar el descanso nocturno. Sin embargo, existen otros factores que pueden alterar el sueño, como lo son el estrés, la ansiedad y el consumo de ciertos medicamentos. Además, se sugiere evitar la exposición a pantallas, celulares y televisores antes de dormir. Y por supuesto, cualquier síntoma que tengas, consultar a un médico, ya que el sueño es fundamental para la salud. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. La información desde su punto de origen. Somos el enlace para que tu voz sea escuchada. Cubrimos cada punto del mapa para mostrarte tu ciudad en tiempo real. Con Viridiana Hernández. Lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Por ADN 40. Siempre conmigo. La industria de los videojuegos crece cada vez más en el mundo. Se trata de un sector económico que genera altos dividendos, así como múltiples modelos de negocios nuevos, lo que significa una oportunidad de desarrollo para profesionales de diversas áreas. Por ejemplo, el 20% de los empleos relacionados con la creación de videojuegos están ocupados por programadores, también conocidos como desarrolladores. Los artistas 3D y 2D suponen el 17% de... Muchas gracias por continuar con nosotros y bueno, como todos sabemos, el viernes se llevó a cabo la ceremonia para iniciar un nuevo periodo de gobierno de Nicolás Maduro, por muchos considerados no solo espurio, sino protagonista de uno de los mayores fraudes electorales de los que América Latina tenga memoria. El embajador de México en aquella nación, Leopoldo Givés, acudió en representación de nuestro gobierno. ¿Y cómo leer esto en materia diplomática? ¿Cuál es entonces este límite que debe de existir en diplomacia cuando se tiene una representación diplomática en un país donde a todas luces gobierna un dictador? ¿Debemos de seguir apoyando eso? No. Fausto Pretelín, director de la sección de internacionales del periódico El Economista, está conmigo esta noche. Gracias, Fausto. Hola, Mónica, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Pues comenzamos con estas dos preguntas. ¿Cómo debemos de leer esto en materia diplomática? Como una mala noticia, creo que las líneas rojas es la violación de los derechos humanos. El artículo 89 de la Constitución mexicana, en su fracción 10, dice que México debe promover
los derechos humanos a través de los acuerdos internacionales, los tratados que ha firmado, y creo que ahí, pues bueno, se está incumpliendo esa decisión, ese mandato de la Constitución. Déjame detenerme ahí. Acuérdate que también la Constitución mexicana, en cada gobierno de México, también es casi subjetiva a la interpretación de cada presidente o de cada gobierno que acompaña a una presidencia para decir esto es una violación a derechos humanos o no a nivel internacional y lo sostengo o no lo sostengo. Mira, en el año 2019, Michelle Bachelet, que nadie puede acusarla de ser una mujer de derecha, expresidenta de Chile, cuyos padres fue asesinado en la dictadura de Chile, de alguna forma encargó un estudio autónomo en Naciones Unidas, porque ella era la que encabezaba el área de derechos humanos de Naciones Unidas en aquel año, y el informe es de horror. Es decir, desapariciones forzadas, asesinatos por parte de la policía de Nicolás Maduro, secuestros, van contra los periodistas. Es decir, ahí está la verdad. Entonces, si cada presidente va a interpretar como quiera o como le convenga la realidad, pues entonces sí, bienvenida a la posverdad. Entonces que cada quien diga esto es mentira. Así es. Entonces yo creo que el gobierno de México sí está cometiendo un grave error de estar solapando y convalidando la presidencia del dictador de Nicolás Maduro, que de alguna manera ha llevado a la pobreza a millones de venezolanos y otros millones han salido del país, 1 de cada 3. Y miles de inocentes detenidos. Claro, por y pensar asesinados. Distinto. Y asesinados. Y asesinados, hay que decirlo. Claro. Después de las elecciones del 28 de julio pasado, más de 20 asesinados en las calles por la policía de Maduro. Bueno, si ese es un régimen progresista, como dice el gobierno de México, pues bienvenida a posverdad. No, además, muy preocupante, tú seguramente que además es un tema que tú has seguido desde el chavismo hasta el día de hoy. El viernes pasado amaneció Venezuela completamente militarizada, aterrorizada la población, no sabiendo cómo salir. Por supuesto, el ejercicio periodístico de quienes estaban cubriendo esa toma de protesta, pues muy, muy complicado, estando las calles como se encontraban en Venezuela. Pero en México parecería que tenemos una tradición con este pretexto de respeto a las libertades de cada país o de las decisiones de cada país, de estar apoyando a dictadores, porque a la dictadura cubana México la ha apoyado con todo tipo de presidentes, no nada más con los presidentes que vienen del movimiento de la transformación, también con presidentes del PRI, también con el presidente del PAN. Nunca se ha roto, por ejemplo, las relaciones con Cuba. Y Cuba tiene un escenario muy similar. Tienes toda la razón. De alguna manera, no es cuestión ya dogmática, sino es cuestión de conveniencia de muchos de los gobiernos mexicanos que han establecido relaciones diplomáticas y permanecido con Cuba esa relación, con una dictadura que ha sido cruel desde 1959 a la fecha. Así es. Y entonces sí habla muy mal de ese elemento, particularmente de Cuba, de todos los partidos políticos, de todos los gobernantes que han de alguna manera le han dado la mano a Fidel Castro, se la dieron en su momento, una mano ensangrentada, por supuesto. Y este gobierno, ¿no?, viene de la tradición de un gobierno de López Obrador en donde llevó a cabo una política exterior dogmática y no de Estado. Es decir, la ideología prevalece sobre la realidad. Esto creo que es un argumento que ha desarrollado también la actual presidenta, en donde la libre determinación de los pueblos. Bueno, los venezolanos votaron el 28 de julio no por poco, por muchísimo. 7 votos contra 3 de cada 10 a favor de Edmundo González. El viernes en la mañana la presidenta de México dijo que estaba de acuerdo con la libre determinación de los pueblos, de los venezolanos. Bueno, entonces hay una inconsistencia ahí. Segundo, no mencionó el nombre de la líder María Corina Machado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es de derecha. Esta líder opositora, es dijo de derecha, exactamente. Es de derecha y no tiene derechos humanos. O sea, debe de prevalecer lo progresista, porque también la presidenta el viernes dijo, pues ganó. Bueno, pero una dictadura no es progresista. Bueno, una dictadura no es progresista. Bueno, por supuesto que no es criminal. Es retroceso. Es criminal. Además. Antes de ser de izquierda o de derecha es criminal. Quien esté diferenciando dictaduras de izquierda y de derecha son cómplices. Eso es una palabra clara. Hay complicidad muy clara. ¿En dónde está Juan Ramón de la Fuente? Me parece que es una persona pusilánime en el sentido de que
La reunión de embajadores y cónsules generalmente dura 4 o 5 días. En la semana que termina, la semana pasada, duró 3 días. ¿Sabes cuántas reuniones a puerta abierta? Ninguna. Solamente la inauguración para escuchar a Lorenzo Meyer, que bueno, dijo que hay que regresar a los valores de los aztecas y bueno, pues que sus nietos, los bisnietos de cada quien, las generaciones que vivirán en el 2050, 2100 en México, no importa. Entonces, yo creo que es importante preservar y defender los derechos humanos, más allá de sea de izquierda o derecha. Creo que ese es el grave error que no se debe de caer. Lo que pasa es que en México, en materia de derechos humanos, pues es uno de los pies de los que más cogíamos, ¿no? Rosario Piedra, ¿no? Es el mejor ejemplo, ¿no? Tenemos a un bulto ahí que de alguna manera pues no defiende los derechos humanos, defiende los derechos del Palacio Nacional. Claro. Ahora, en cuanto a estas representaciones, ¿no ves tú como quizá un paso distinto el hecho de que la figura presidencial no haya decidido no estar, a diferencia de lo que ha pasado en otras ocasiones? Bueno, es un pequeño guiño hacia la oposición, pero el hecho de que haya enviado a un representante está convalidando el fraude electoral, mega fraude electoral 28 de julio. Entonces, si un gobierno que se dice que en el 2006 hubo un fraude electoral en México por la diferencia de 0.47, no recuerdo bien el porcentaje, aquí fue la diferencia de 7 votos contra 3, fue totalmente clarísima. Es un fraude, mega fraude. Entonces, el hecho de que envió a De Guibes allá a Venezuela, que es un militar retirado y pues un personaje de la izquierda y demás, pues habla de que convalida el fraude electoral. ¿Por qué no mencionar el nombre de María Corina Machado? Eso me extraña mucho. Eso es, ¿y por qué, por ejemplo, Alicia Bárcena, que fue secretaria de Relaciones Exteriores, que tanto admira a Gabriel Boric, que está dando clases de humanismo en América Latina, al decir esto es una dictadura, Venezuela es una dictadura, ¿por qué Alicia Bárcena no dice nada? Claro. Pusilánimes. Ahora, muchas cosas están por suceder también en Venezuela, porque ahora que a partir de lo sucedido el viernes, como que levantaron las alertas otros países, hubo un par de países más que se retiraron de estar en la toma de protesta de Nicolás Maduro, y yo no sé si Nicolás Maduro pueda sostenerse de esa forma por mucho más tiempo, a menos que quiera comenzar a tener un bloqueo, pues, si no como el de Cuba, sí a nivel diplomático en el mundo en los siguientes meses. Mira, aguantado el bloqueo, los 56 países que reconocieron a Juan Guaidó, ¿te acuerdas? Hace algunos años como presidente. El cambio de señal que le mandó Joe Biden como presidente, cuando empieza la guerra Rusia-Ucrania, flexibiliza las sanciones en contra de Venezuela. Es lamentable porque de alguna manera traiciona mucho a los venezolanos, el propio Biden. Y ahora, bueno, la gran expectativa, Mónica, es qué va a pasar el 20 de enero, es decir, la toma de posesión de Donald Trump. ¿Cuál va a ser su política con Venezuela? Ahí está Marco Rubio, Marco Rubio va en contra de las dictaduras de Nicaragua, de Cuba, de Venezuela. Cuando hablamos de la migración, bueno, ¿cuántos miles de migrantes venezolanos están llegando a todas partes del mundo por la dictadura? Sí, claro. Entonces, México se está quedando sin aliados. Eso es un hecho, y sus aliados, claro, son dictadores. Inédito, algo que nunca antes había sucedido. Muchísimas gracias, Fausto Pretelín. Vamos a seguir platicando contigo sin duda en los siguientes fines de semana. Nos vamos a un corte comercial, pero antes los dejo con el cartón de Francisco García Fraga, que esta semana dibujó, pues sí, las amenazas que viven los migrantes en los Estados Unidos y también en México. Difícil tomar eso como una comedia, aún en un dibujo, pero aquí está su trabajo. Y al regresar, ya están listos para el debate en esta sala de guerra los diputados Arturo Ávila y Federico Doring. Volvemos.
de guerra. No hay marca para soportar el apoyo del socio. Se movieron los números. El marketing político. La intención de voto se ha mantenido estática. Nunca antes un sábado fue tan divertido. ¿Será normal siempre estar de buen humor? Descúbrelo. Llega a tiempo a la estación para subirte al tren del meme. Con Mara Durón y Hernán Hochstrasser. Sábado, 12 de la tarde. Por ADN 40. ¿Por qué a veces te despiertas a las 3 de la mañana? Despertarse en la madrugada y tener problemas para volver a dormir es una situación molesta para muchas personas. Este trastorno en el sueño puede ocurrir entre las 3 y las 5 de la mañana y tiene una explicación científica. Según los expertos, tiene que ver con una baja de niveles de azúcar en sangre. El descenso de la glucosa provoca la liberación de hormonas del estrés, mayor cortisol y el aumento de la adrenalina. Estos tres factores alteran el sueño profundo y provocan que las personas interrumpan su descanso. Para no despertarse en la madrugada, reduzca el consumo de grasas saturadas, proteínas moderadas y pocos carbohidratos. Los ajustes alimenticios ayudarán a mejorar el descanso nocturno. Sin embargo, existen otros factores que pueden alterar el sueño, como lo son el estrés, la ansiedad y el consumo de ciertos medicamentos. Además, se sugiere evitar la exposición a pantallas, celulares y televisores antes de dormir. Y por supuesto, cualquier síntoma que tengas, consultar a un médico, ya que el sueño es fundamental para la salud. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. La información desde su punto de origen. Somos el enlace para que tu voz sea escuchada. Cubrimos cada punto del mapa para mostrarte tu ciudad en tiempo real. Con Viridiana Hernández. Lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Por ADN 40. Siempre conmigo. La industria de los videojuegos crece cada vez más en el mundo. Se trata de un sector económico que genera altos dividendos, así como múltiples modelos de negocios nuevos, lo que significa una oportunidad de desarrollo para profesionales de diversas áreas. Por ejemplo, el 20% de los empleos relacionados con la creación de videojuegos están ocupados por programadores, también conocidos como desarrolladores. Los artistas 3D y 2D suponen el 17% del total de puestos de trabajo relacionados con los videojuegos. Ellos son los responsables de modelar todos los elementos del videojuego, tales como personajes, paisajes y objetos. Los diseñadores de videojuegos representan el 8% de los trabajadores de este sector. Son los encargados de escribir el relato y la trama del videojuego a través de un guión. Los animadores se encargan de que las tramas creadas por los diseñadores y plasmadas en papel o en un medio audiovisual cobren movimiento. ¿Cómo defenderías? Gracias por continuar con nosotros. Y bueno, pues el precio de la gasolina ha generado un nuevo choque entre el gobierno y la oposición. El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Iván Escalante, niega que los legisladores de Morena hayan votado en contra de poner un tope al precio de la gasolina. Vamos a recordarlo. A todos y todas las y los panistas que aseguran que el grupo parlamentario de Morena se negó a limitar el precio de la gasolina por debajo de los 20 pesos, les decimos que mienten, pues no existe registro alguno sobre dicho señalamiento. Bueno, esto enfureció a los panistas, quienes aseguran que fueron ellos quienes propusieron topar el precio de la gasolina, y así lo expresó Noemí Luna, coordinadora de los diputados del PAN. El 28 de noviembre, durante la discusión de la Ley de Ingresos, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en voz de nuestro compañero, el vicecoordinador de diputados, Federico Dorin, presentamos una reserva para garantizar que no pase de 20 pesos el costo del litro de gasolina. ¿Y qué hicieron las y los diputados de Morena? Como en todas las reservas, evitar que siquiera se discutiera. La rechazaron, así nomás. Ahí está el diario de los debates, ahí están las pruebas.
Luego, el encontronazo creció en redes sociales entre los diputados Arturo Ávila de Morena y Federico Dorin de Acción Nacional. Pero ¿para qué se los vuelvo a proyectar si los tengo aquí en el estudio de Sala de Guerra? Bienvenidos a los dos. Gracias, Arturo Ávila. Mónica, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias. Con gusto de verte, por supuesto. Igualmente, Federico Dorin, bienvenido como siempre. No, gracias. Buenas noches. Saludos, Arturo. Gracias. Quiero entender este encontronazo porque un aumento a la gasolina en las condiciones de nuestro país en este momento tiene justificaciones. O sea, es casi imposible pensar que ante nuestra situación económica de cara a muchas cosas que está enfrentando la economía mexicana no tengamos aumentos en distintas cosas. Quiero entender cuál es la molestia del Partido Acción Nacional, que se está incumpliendo una promesa o propiamente el aumento. Federico, y ahorita voy contigo, Arturo. Tres molestias. Primero, las calumnias de Escalante, porque es evidente que lo propuse 2 veces y Arturo no me va a desmentir. Sí se propuso y sí lo votaron en contra. Segundo, 3 palabras traicionadas de Morena. Dijo Andrés Manuel que la gasolina bajaría cuando costaba 14 pesos a 10. No habló de ajustes inflacionarios ni de deflactar en términos reales el costo de la gasolina. Dijo que en el peor escenario tú no ibas a pagar aquí gasolina más cara que lo que cuesta esa misma gasolina en Estados Unidos, cosa que tampoco se sostiene hoy día. Tercer traición, dijeron que iban a proponer una reforma legal para reducir el impuesto que se adiciona al costo del combustible. Y esa les dimos la oportunidad 2 veces de votarla para cumplir la promesa que se había dado a los electores desde 2017 y que no se cumplió. Y nosotros, claro que entendemos. Perdóname que te interrumpa. 2017 previo a una pandemia, ¿no? 2017 previo a una pandemia, sí. Que eso cambia las circunstancias, digamos, para los aumentos. No, porque la pandemia fue en 2021. Hoy día el problema no está ahí, el problema está aquí. ¿Cuánto cuesta refinar después de la pandemia? En Estados Unidos, 11.73 pesos. En México, 11.86. ¿Qué hace que tu gasolina sea carísima? Que aquí pagamos 10.27 pesos de impuestos por cada litro y en Estados Unidos pagan 2.06. El problema está en que no se ha querido reducir el impuesto. Por eso la promesa incumplida es tan grande. No es un tema de inflación. El tema, Andrés jamás habló de inflación, habló de cuánto cuesta la gasolina. Aquí está esta gráfica clara. La gasolina en Estados Unidos cuesta más que la gasolina en México, pero cuando nosotros éramos gobierno, en 2012, costaba más en Estados Unidos que en México. Esta es una gráfica de lo mismo, pero de Mario Di Constanzo. Y esta no la puede desmentir Arturo, porque recordemos que Mario Di Constanzo fue el supuesto secretario de Hacienda de la cosa esa que llamaron autoproclamado gobierno del 2006 de López Obrador. Y aquí está que ha crecido incluso por encima de la inflación el costo de la gasolina. Entonces, todas las cosas que mintió Escalante y que le malinforman a mi amigo Arturo no se sostienen. Aquí están las gráficas. Ha crecido desde que ellos gobiernan más el costo de la magna que el incremento de la inflación. Arturo. Fíjate, Mónica, yo en 2024 decía que la oposición mentía por lo menos cada 15 segundos. Yo creo que Federico, con esta mitomanía política, que es la nueva patología de la oposición, van a romper su récord en 2025. Y yo estoy aquí para explicarlo con mucha claridad. Lo primero es que hay 2 variables para poder ver si incrementó o no incrementó el precio de la gasolina. Pues los precios constantes. ¿Qué quiere decir? Hay que tomar en cuenta el valor de la inflación, que es una ponderación natural del poder adquisitivo. Es una ponderación natural entre precio, oferta y demanda. Y esa parte me parece muy relevante. Tomando en consideración la inflación y los precios constantes, podemos determinar que con Felipe Calderón hubo un incremento de la gasolina del 22% en términos reales, del 42.8% en términos reales en el sexenio de Enrique Peña Nieto y en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y de la doctora Claudia Sheinbaum una disminución del 6%. Pero si eso no convence a Federico, yo estoy dispuesto a darle unas clases de finanzas, ¿no? Y gratuitas el día de hoy. No le voy a cobrar absolutamente nada. Seguramente él entiende que es el valor presente, es decir, traer los precios del pasado a valor presente para poder entender cuánto valía esa cosa, eso de lo que estamos hablando, en el presente. Es decir,
Es lógico que hace 20 años el precio de la tortilla era muy distinto al que tenemos hoy. ¿Por qué? Porque hay un incremento determinado por una tasa de descuento. En esa misma lógica podemos determinar, fíjate qué importante, me traje a valor presente los valores de la gasolina desde 2006. El incremento con Felipe Calderón fue del 0.711. El incremento sexenal con Enrique Peña Nieto fue del 0.191. Y con el presidente Andrés Manuel López Obrador y con la doctora Claudia Sheinbaum trayendo a valor presente los precios del menos 28%. Esta se la voy a dejar a Federico para que tenga una enseñanza en términos de finanzas y ya dejen de estar mintiendo. Aclarar algo muy importante, Mónica, también. Federico dice, es que nosotros presentamos una reserva en donde proponíamos fijar el precio a 20 pesos por litro. Esa parte es cierta. Lo que no dice Federico es que es una reserva mentirosa. ¿Por qué? Porque no aplica, no puede fijar el precio de la gasolina por debajo del costo. Imagínate tú que hubiéramos aprobado esa reserva. ¿Sabes qué hubiera implicado? Quebrar al 50% del sector gasolinero inmediatamente. ¿Para qué lo hacen los del PAN? ¿Para qué presentan una reserva así? Pues imagínate yo que me subo de pronto a la tribuna y digo, ¿saben qué? Mexicanas y mexicanos, a partir del día de mañana el precio de los autos no puede exceder los 50,000 pesos, porque se me ocurrió. Y después, como no lo aprueban porque hay una obviedad lógica determinante del mercado, decir, es que el PAN no lo aprobó, bien hipócritas. No. La realidad es que lo presentaron para construir una narrativa política después y venir aquí a tu programa y andar por todos lados diciendo, es que nosotros propusimos la gasolina en 20 pesos por litro, pero ellos no quisieron. Es una mentira absoluta. Me parece que tú no estás tan de acuerdo con esto de la obviedad lógica que menciona Arturo. No, yo lo que no estoy de acuerdo es que pongan esta sarta de mentiras como pretexto para no cumplir lo que ofrecieron en campaña. A ver, cuando Andrés dijo que le iba a bajar de 14 a 10, esa reducción era el 28.57% del costo para ti, para todos en la bomba al cargar la gasolina. Nosotros estamos planteando una reducción incluso menor, del 23%. La ventaja de debatir contra él es que es predecible. Ya sé cuáles son las mentiras que le dice y le malinforma Escalante. Aquí está otra vez, yo también le voy a hacer un regalo. Esta gráfica. Crece más el costo de la gasolina que la inflación, que toda justificación tecnocrática, Luis Videgaray hasta lo invitaría a Boston a dar clases, se cae también, para que no digas que no te regale. No, pues pero, parece que llegaron los Reyes Magos entre ustedes pero dos. Déjame decirte lo que te mandaron los Reyes Magos, que es lo mejor, para que veas cómo no se sostiene. En Estados Unidos, el costo del galón pasó de $1.85 a $2.13 en el gobierno de Morena, desde el 19 al 25. Eso es un incremento del 15%. Si su argumento es todo esto de que si los precios, el costo reales y demás, aquí pasó de 18 a 26. En Estados Unidos toda su argumentación implica que solo cuesta 15% más en los 6 años, aquí el 44%. Pero esta es la joya, esta es una verdadera joya. Mira, ¿qué traje yo? Esto es la última vez que se discutió en la Cámara reducir el costo de la gasolina. Se dictaminaron iniciativas, ahí te van los nombres. A ver si ¿Qué fue cuándo? El 31 de octubre de 2017. Déjame decir los nombres de quienes habían dicho que bajáramos el impuesto de la gasolina. A ver si te suenan, compadre. Mario Delgado, Miguel Barbosa, que en paz descanse, Marcela Torres, senadora del PAN por Querétaro, Rocío Nale, quizá la conoces, te lo dejo. Y aquí está el dictamen de quienes votamos por quitarle el cargo porcentualmente, que yo estoy retomando a ese impuesto, y quienes no. Aquí tienes que se ganó la votación la mayoría del PRI, 22 votos contra 19. La presidenta de la Comisión de Hacienda del PAN votó por bajar el impuesto. Te regalo pero déjame darte estos dos que todavía están mejores. Aquí tú puedes ver en esta que Vidal y Arenas, que Ariadna Montiel votaron con el PAN, con MC y con el PRD. Todos, PAN, MC, PRD, votamos por reducir el impuesto. No estoy más que retomando lo que peleamos en 2017. Los que cambiaron de postura son ellos. Yo no me he movido de lo que voté cuando fui diputado federal la vez pasada y de lo que mi partido defendió cuando ellos eran oposición, y los que cambiaron de postura son ellos, porque ahí están los votos de Vidal y Arenas y de Ariadna Montiel con los panistas tratando de reducir el impuesto a la gasolina. ¿Y quiénes lo mantuvieron?
Los que supuestamente ahora son demócratas como Mariana Benítez Tiburcio, que en ese momento era priista y ahora es de Morena y sigue manteniendo el precio de la gasolina por el impuesto. No estoy planteando nada que no haya planteado anteriormente mi partido, su partido, el PRD y MC. Todo esto ya lo discutimos. Aquí está el dictamen y las votaciones. ¿Tú conocías esta lista de firmas y votaciones, Arturo? Sí, claro, pero me parece que nuevamente lo que hace Federico es tratar de meternos en una narrativa mentirosa. Él es experto en las verdades a medias. ¿Eso es mentira? ¿Eso que trae que es mentira? Nos presentó una gráfica de agosto del 2023 a septiembre del 2024, que en términos de determinación de valor presente o acumulativos para determinar el valor de la gasolina no tiene absolutamente ¿Quién gobernaba en esa época? Nada que ver, ¿no? La segunda cosa que me parece importante mencionar es que dice, es que en Estados Unidos el valor de la gasolina y de refinar es mucho más barato. Claro, por supuesto, porque en los gobiernos de Estados Unidos sí invirtieron en infraestructura para poder hacer refinerías, mientras que ustedes, por ejemplo, en la época de Felipe Calderón, ofrecieron hacer una refinería. ¿Y qué crees que nos entregaron? Una barda. Pero ¿qué tal ese monumento que vemos en Reforma a la Corrupción? Ese monumento, esa estela de luz que costó 1,200 millones de pesos y que ni el día de la inauguración prendió porque tuvo fallas y nunca más prendió. Eso representan ellos. Déjame decirte algo. Bueno, pero la refinería que tenemos ahorita tampoco ha prendido, sí, ¿no? Sí, refina el 35% del Falso, total. ayer publicó el Universal. No, a ver, lo voy a aclarar. Publicó el Universal que no refina más del 9% de su capacidad. Bueno, el Universal es tu fuente entonces. El 35% del total no es verdad, contra 380,000. Compramos Deer Park además, y eso me parece muy importante mencionarlo, cosa que ellos nunca hicieron. Hoy llegan como si en el pasado lo hubieran hecho bien. Pero ¿qué crees, Mónica? La mejor variable para medir la función de un gobierno se llama gran elector. Y el gran elector en 2024 les puso una paliza votando 36 millones de mexicanas y mexicanos por nosotros y unos escasos 9 millones de mexicanas y mexicanos que hoy, por cierto, viendo la evaluación que tiene la doctora Claudia Sheinbaum, de que 8 de cada 10 mexicanos aprueban su gestión, lo que les está diciendo es, señores, las cosas que están haciendo, lo que están vendiendo como narrativa de comunicación está muy mal y cada vez queremos más que se consolide el segundo piso de la transformación. Hasta a su propio electorado están perdiendo. El otro día escuché, por ejemplo, a su excandidata, a Xóchitl Gálvez del PRIAN, hasta negando ya que era del PAN, diciendo, no. Bueno, ella nunca militaba en el pero PAN, fue la candidata. Sí. Y dijo, no, yo ya jamás, no quiero estar ni siquiera cerca de ellos, ¿no? Yo le hago una sugerencia con mucho cariño y con mucho respeto a Federico Doring, de que cambie la estrategia, que le digan a Max Cortázar, que fue el de comunicación de Felipe Calderón, porque Federico es un diputado cercano a Felipe Calderón, que le den la vuelta, que busquen una estrategia distinta para que la gente empiece otra vez a creer que hay una oposición seria. Me quedan más o menos 3 minutos, vamos a empezar a concluir, Federico. A ver, ha quedado muy claro. Yo te traigo cosas que demuestran que lo que estoy peleando, lo peleé cuando fui diputado la vez pasada, cuando ellos no habían cambiado su postura política, porque ellos sostuvieron un tipo de votación y de argumentación y me acompañaron a mí en una votación para reducir todavía más el costo de la gasolina. Ahora los que cambiaron, los que están traicionando sus promesas son ellos. Andrés Manuel, a propósito de Estados Unidos, lo que pasa es que no quiere aprender. ¿Qué fue lo primero que te dije? Que la diferencia entre el costo de refinación entre Estados Unidos y México es del orden de 20 centavos. De la tarifa de 26 pesos. Ahí no está el problema. El problema está en los 10 pesos de impuestos aquí contra los 2 pesos de impuestos equiparados en Estados Unidos. Ellos no quieren cumplir. ¿Por qué? Porque quebraron Pemex, porque el que se fue de Pemex tuvo pérdidas, a ver si con un abajo alcanza a contarlo. Por cierto, ahí viene la discusión del Infonavit, ¿no? Sí, pero en el mismo pillo, ¿no? Que tuvo pérdidas por 1.300.000 millones de pesos. ¿Cuánto representó este impuesto el año pasado, en el 24? 400.000 millones de pesos. Eso aquí equivale a todas las deudas de proveedores. Dejaron de publicar en internet las deudas a proveedores desde julio. Tienes a la gente en Campeche, en Tabasco, marchando porque no les han pagado
pagado en 3 años los contratos, quebró Pemex. Él habla de lo de Deer Park, sí que bueno, y dijeron que con eso ya vamos a tener soberanía. Mentira, generan 250,000 barriles diarios, el requerimiento del país es 800,000, importan 550,000, baratos, el precio del barril de la costa del Golfo es el segundo más barato del mundo. Ese margen sí lo tienen en beneficio de los mexicanos, pero ellos se lo están quitando con el impuesto. Si ellos cumplieran lo que votaron con el PAN en 2017, no estaríamos pagando 26 pesos, estaríamos pagando los 20. Nosotros estamos planteando una reducción todavía más seria y menos drástica que la que planteaba el Rayito de Esperanza. El que se fue a la chingada a Chiapas, ese es el que no le quiso cumplir a los mexicanos. Arturo. Nuevamente unas clases de economía sin costo a Federico Doring. Decirle que los costos del combustible están determinados primero por la logística y por la infraestructura y por supuesto por el precio del barril, ¿no? Decir que en la época neoliberal se dedicaron a entregar el patrimonio de la nación. Por ejemplo, Felipe Calderón, y están las declaraciones abiertas, dijo, nos quedan 10 años de reserva y es importante meter a la inversión extranjera. Lo que no dijo, porque hay documentos internos de Pemex, es que quedaban 30 años de reservas hasta ese momento. Es decir, justificó la acción de tratar de dar el patrimonio de los mexicanos. Después, con la mal llamada reforma energética, ellos fueron los que abrieron, no lo dice, ellos fueron los que permitieron que el precio de la gasolina no estuviera fija. Ellos abrieron el precio de la gasolina, ¿no? Y eso hay que comentarlo porque también con esa hipocresía con la que vienen a este programa, pues no comentan la realidad. Hoy tenemos un precio de gasolina comparado con el mundo bastante competitivo. Fíjate, nosotros tenemos un precio mejor que Singapur, que Suiza, que Italia, que Francia, que Alemania, pero no que Reino Unido, Suiza, Francia, que Sudáfrica. Tenemos un mejor precio, ¿no? Que países que no tienen petróleo, imagínate qué gran argumento. Además, somos un país mucho más grande. Pero además hay que decir algo bien importante. Y además, algo que no está tomando en consideración y que me parece bien importante y que afecta directamente al transportista es el precio del diésel, no solamente el de la gasolina. Y en el diésel tuvimos un decremento del 11% contra un incremento en la época de Felipe Calderón del 57% y en la época de Peña Nieto del 40%. Nosotros sí damos resultados, Mónica, y la gente, ¿qué crees? Ya no les cree nada. Vamos a tenerlo que seguir discutiendo. Pero yo nada más déjame hacer un comentario muy breve para que no haya una mala percepción de la audiencia. Yo siento por ti el mismo respeto y afecto que tú sientes por mí. Muy bien, muchísimas gracias a los dos por este debate sano y respetuoso. Gracias sobre todo a todos ustedes por habernos acompañado una noche más en Sala de Guerra. Nos vemos la próxima semana. Yo soy Mónica Garza, que tengan un gran inicio de semana. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Esto es Sala de Guerra. Para soportar el apoyo del sol. Se movieron los números. El marketing político. La intención de voto se ha mantenido estática. Por 9.